Pues me da mucho gusto saludarlos, conocerlos. Yo trato de cada 8 días hacer una conferencia. Los miércoles a estas horas siempre estarán invitados. Y bienvenidos sus comentarios. Es pues, más que una conferencia, participar mis inquietudes e investigaciones, pero me encanta, es decir, los micrófonos están siempre abiertos para escuchar sus comentarios, sus acuerdos y desacuerdos, también sus preguntas. Y también las sugerencias de temas que quieren que tratemos en estas conferencias. El de hoy es un tema muy bonito, pues el tema del discípulo amado, aunque no deja de tener su controversia, porque pues no está del todo claro que el discípulo amado sea Juanito. Eso no está del todo claro, ya lo adelanto. Y es lo que vamos a analizar ahora. Ah, Eh, mire. eh, Vamos a leer los textos, siempre trato de que leamos los textos y los textos que entran en cuestión para el tema y, y que cada quien forme su criterio, ¿verdad? Es lo que vamos a hacer también en esta ocasión, porque no son muchos textos los que hablan del discípulo amado, aunque parezca extraño. Preparé, como en otras ocasiones, un PowerPoint, pues para que no estén viendo este, nada más me estén viendo hablar y escuchando, sino que puedan seguir con un texto la exposición de de la conferencia. De todas maneras, eh, mañana pongo esta conferencia en el canal de YouTube, ¿verdad? Les envío el link o la liga para que si la quieren volver a escuchar, pues ahí está para los que la deseen. Entonces voy a ponerles el PowerPoint y vamos a empezar con la temática de hoy. El discípulo amado, y luego pongo entre signos de interrogación Juan, porque la gran mayoría pues, de los investigadores y de las personas suponen que el discípulo amado es Juan o era Juan, el apóstol, ¿verdad? Aquí Johagios Ioannes. Bueno, eh, pocos textos hablan del discípulo amado, así con esas palabras, discípulo amado. Y todos estos textos están en el Evangelio de Juan. Entonces, eh, bueno, es presumible que el autor del Evangelio, Juan, se haya presentado a sí mismo como el discípulo a quien Jesús amaba. Eh, Curiosamente, el nombre del apóstol Juan nunca aparece en el Evangelio de Juan, ¿verdad? Eh, Vamos a ver los textos en que aparece o que se menciona al discípulo amado. Y esta, digamos que es el cuadro más común, porque ahí en Juan 13, 22, 26, se narra cómo el discípulo amado se recostó. Estaba al lado de Jesús en la última cena, en la cena de Pascua, y se recostó en el pecho del maestro. Bueno, según San Juan, no fue la cena de Pascua, fue una cena un día anterior a Pascua, a la Pascua de los judíos. Entonces vamos a leer el texto. Voy ahorita a quitar la presentación y les voy a poner el texto de Juan 13, 22, 26. Aquí está. ¿Lo están viendo? No, ¿verdad? No. No, Todavía no, doctor. no lo están viendo porque no lo he puesto. Entonces, ahora sí ya está, ¿verdad? Juan 13, 22, 26, el capítulo 13. A mí me gusta presumir que yo hice esta traducción. Entonces, pues, si ya la hice, pues la presumo, es decir, la muestro. 13, 22, 26. Y lo leo así. Dice, los discípulos se miraron, bueno, voy a leer desde el 21. Cuando dijo esto, Jesús se turbó en su espíritu y dio testimonio.
en verdad les digo que uno de ustedes me va a traicionar. Estamos en la última cena. Los discípulos se miraron unos a otros preguntándose a quién se refería, o sea, a quién lo iba a traicionar. Uno de los discípulos estaba reclinado al lado de Jesús, aquel a quien Jesús amaba. Está, aquel a quien Jesús amaba. Eh, Simón Pedro le hizo señas para que le preguntara quién era, de quién hablaba. Simón Pedro se entiende pues que no estaba al lado de Jesús, sino probablemente estaba enfrente y le hizo señas al discípulo amado y dice, pregúntale de quién está hablando, quién lo va a traicionar. Él se reclinó en el pecho de Jesús y le pregunta, Señor, ¿quién es? Jesús le responde, aquel a quien yo dé el trozo de pan que voy a untar. Untó el trozo de pan y lo dio a Judas de Simón Iscariote, o hijo de Simón Iscariote. Y tras el bocado, tras el trozo de pan, entró en él Satanás. Jesús le dice, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Este texto, como ustedes ven, eh, muestra a Jesús con sus discípulos. Esto de sus discípulos, normalmente ahí en la última cena, ahora puesta de moda por los Juegos Olímpicos, eh, eh, se representa a los 12 apóstoles de Jesús y justamente Judas es el que tiene la bolsa y abandona la sala cuando Jesús le dice lo que vas a hacer, hazlo pronto, e indica, mojando el bocado en una salsa, le dice al discípulo amado, aquel a quien yo de este bocado, ese es el que me va a traicionar. Entonces, Jesús sí le dijo a Juan, ya dije a Juan, al discípulo amado, quién iba a ser él. Pero la reacción de este discípulo no es detener al que lo va a traicionar, ni delatarlo. Pedro le dice, pregúntale quién es. Y me imagino yo que Pedro no le quitaba los ojos de encima al discípulo amado y a Jesús para enterarse de quién era aquel que iba a traicionar a Jesús. Pero Pedro tampoco reaccionó, como si, perdónenme la expresión, pero como si dijera, uff, no fui yo, no me tocó a mí. Porque pues Pedro era muy aventado, pero también miedoso, era cobarde. Y bueno, yo me pregunto en este texto por qué Pedro no le preguntó a Jesús. Mi primera respuesta es porque estaba lejos, ¿no? Estaba tal vez distante 1 metro o 2 metros y no podía acercársele libremente y preguntarle. Entonces le dice al discípulo amado, pregúntale tú. Pero otra respuesta posible es que Pedro tenía miedo de que Jesús a él no le dijera, que Jesús le dijera algo así como, ¿qué te importa? Porque alguna vez le dijo que vamos a ver, alguna vez le contestó así Jesús a Pedro. Me llama la atención por qué Pedro no lo preguntó. Tal vez, bueno, Pedro sabía que el discípulo amado era, digamos, el más cercano afectivamente a Jesús y le dijo, pregúntale tú. Bueno, ese es el texto. Ahora, si ustedes leen la última cena en Mateo, Marcos y Lucas, en los otros 3 evangelios, este detalle no está. Sí está que Jesús dice, uno de ustedes me va a traicionar y los discípulos le preguntan, ¿quién es? ¿Acaso seré yo? Pero el detalle de que Pedro le dice al discípulo amado, pregúntale tú, y este se inclina en el pecho de Jesús y le pregunta en petit comité, en secreto, eso no está en ningún evangelio. Por tanto, no podemos saber porque bueno, si estuviera en Marcos, que Juan se acercó a Jesús y le preguntó, pues ya sabemos quién es el discípulo amado. Pero por este texto no lo podemos saber, porque este detalle que narra Juan no aparece en ninguno de los otros evangelios, ¿ven? Entonces, eh, bueno, nos queda en la penumbra quién es. Ahora, yo estaba diciendo que normalmente se representa en la última cena a los 12 apóstoles de Jesús. Pero en la última cena, en la cena de Pascua, o según San Juan, pues es un día antes de la Pascua, estaba mucha gente con Jesús. Estaban los discípulos. Y entre los discípulos había muchas mujeres, así está claro, había mujeres
que lo habían seguido desde Galilea en su viaje a Jerusalén. Lucas dice que eran por lo menos 5 mujeres y estaban en esa cena. Y discípulos, bueno, pues no estaban nada más los apóstoles, ya tenemos ahí a los discípulos de Maús, ¿verdad? Que ninguno de ellos era apóstol. Entonces, si tenemos que deshacernos esa imagen de que era Jesús y los 12, no, era Jesús y sus discípulos, o algunos de sus discípulos, y también discípulas. Bueno, el siguiente texto que habla del discípulo amado es hasta la crucifixión, y es un texto que también conocemos. También en el Evangelio de Juan, en el capítulo 19, dice que el discípulo amado y la mamá de Jesús estaban al pie de la cruz, ¿verdad? Y entonces Jesús, viendo a su madre y junto a ella al discípulo a quien amaba, dice a su madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Y luego dice al discípulo, hijo, ahí tienes a tu madre. Eh, pero el texto dice, aquí voy a suspenderla otra vez para ponerles el texto. Eh, a ver, tengo que terminar de esto y ahora les voy a poner el Evangelio de San Juan. Lo están viendo, bueno, están viendo el texto, ¿verdad? Sí. Entonces vamos al capítulo 19, versículo 25, que es el texto donde el Evangelio de Juan narra esto. Dice, junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María de Cleofás, y María Magdalena. Jesús, viendo a su madre y junto a ella al discípulo a quien amaba, bien, ahí está la expresión, al discípulo a quien amaba, con egapa, al que amaba, del verbo agapao, amar, dijo a su madre, mujer, ahí está tu hijo, y luego dijo al discípulo, ahí está tu madre. Y desde aquel momento el discípulo amado, la recibió entre los suyos, ¿sí? En plural. Bueno, lo mismo que acontece con este relato de Juan en el capítulo 19, no aparece en ningún otro evangelio, no. El evangelio de Marcos, Lucas y Juan dice que estaban mirando de lejos, no al pie de la cruz, María Magdalena y otras mujeres, ¿verdad? Que lo habían seguido desde que andaba en Galilea y que habían venido con él a Jerusalén. No mencionan ninguno, ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas, mencionan a ninguno de ellos menciona a María, la madre de Jesús. No. Eh, el único que menciona a María, la madre de Jesús, es Juan, al pie de la cruz. De hecho, Mateo, Marcos y Lucas no mencionan nunca a María desde que Jesús llega a Jerusalén. Para ellos, María no acompañó a Jesús a ese viaje, probablemente a otros sí, pero a ese viaje a Jerusalén no lo acompañó, de modo que no estuvo cuando lo crucificaron, según Mateo, Marcos y Lucas. Sin embargo, Juan dice que sí, que estaba María con María Magdalena y otra María, las tres Marías, y que estaba al pie de la cruz. Y entonces ya vimos lo que acontece, pero dado que Mateo, Marcos y Lucas no traen este acontecimiento, este detalle, pequeño detalle de que estaban Juan y María, la madre de Jesús, al pie de la cruz, no podemos saber quién es ese discípulo amado. Ya ahorita volví a decir Juan, porque es la costumbre, pero no podemos saberlo. Ve al discípulo a quien amaba. ¿Y quién es el discípulo a quien amaba? No dice el nombre. Ahora, veamos los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, y como no tienen este relato, pues no sabemos quién es ese discípulo, ¿verdad? Ahora, este relato del Evangelio de Juan parece más bien simbólico, ¿verdad? Porque pues sí llama la atención que Mateo, Marcos y Lucas no mencionen la presencia de María, ¿verdad? Bueno, el siguiente texto que habla
del discípulo amado es Juan. Bueno, siempre Juan, pero ahora en el capítulo 20, en los primeros versículos, versículos 1 a 9. Y les voy a leer el relato. Eh, Les voy a leer el relato. En el capítulo 20. Capítulo 20 dice así, de Juan. El primer día de la semana, María Magdalena, fue al sepulcro cuando aún estaba oscuro y vio que la piedra del sepulcro estaba movida. Corrió y llegó donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo, al que Jesús amaba. Y les dijo, se llevaron del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo pusieron. Pedro y el otro discípulo, noten cómo aquí el autor del Evangelio no quiere decir el nombre, porque aquí es cuando tendría que decir Pedro y Juan, ¿verdad? Pero dice Pedro y el otro discípulo. Salieron y se fueron al sepulcro. Ambos corrieron juntos, pero el otro discípulo corrió más rápido que Pedro y llegó primero al sepulcro. Se detuvo, se inclinó y vio las vendas. Sin embargo, no entró el otro discípulo. Entonces llegó Simón Pedro siguiéndolo, entró en el sepulcro y vio las vendas acomodadas y el sudario que había estado sobre su cabeza, no acomodado junto a las vendas, sino enrollado en un lugar aparte. Luego entró el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro y vio y creyó, pues hasta entonces no habían comprendido que era necesario que resucitara de entre los muertos. Los discípulos regresaron con los suyos. Bueno, eh, aquí hay que decir varias cosas. Este relato de que va María Magdalena y ella descubre el sepulcro vacío y va corriendo con el discípulo amado y con Pedro y les avisa, y estos dos discípulos van, y entra primero Pedro y después entra el discípulo amado y vio y creyó. Ese, ese relato no está en ningún otro evangelio, no, no. Si ustedes leen el hallazgo del sepulcro vacío, según San Marcos, van van tres mujeres y encuentran el sepulcro vacío y, y un joven les dice que Jesús resucitó, que vayan a decir a sus discípulos, pero ellas se van del sepulcro y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Ahí está el Evangelio de Marcos. Luego se añade un final donde dice que se apareció Jesús a María Magdalena y que ella fue a anunciar a los discípulos, etc. En el Evangelio de Mateo dice que fueron dos mujeres y que llegaron y el sepulcro estaba cerrado, con la piedra encima, y un ángel en ese momento bajó, movió la piedra y Jesús ya no estaba adentro. Y había unos guardias que estaban muertos de miedo por la presencia del ángel. Y entonces el ángel les dice, ustedes vayan a anunciar a sus discípulos, y ellas dos van a anunciar a los discípulos. Claro, en camino Jesús se les aparece. Y una de ellas dos es María Magdalena, ¿verdad? Y una de las tres de las que habla Marcos es María Magdalena. Lucas dice que iban por lo menos 5 personas, por lo menos 5, no da los nombres, creo que da los nombres de 3 y dice y las otras, o sea, las otras pues tienen que ser por lo menos 2, entonces eran por lo menos 5 personas. Eh, y menciona a María Magdalena, de tal manera que todos los evangelistas concuerdan en que María Magdalena fue al sepulcro, lo descubrió vacío y, y en el segundo final de Marcos, en Mateo y en Juan, Jesús se les aparece, claro, en Juan solamente a María Magdalena. Ahorita vamos a leer el relato, la continuación, que Jesús se le aparece a Mary Magdalene. Pero el detalle de que ella lo encuentra vacío, va y le dice a los dos discípulos, y estos discípulos van al sepulcro, eso no está en ningún otro evangelio, solamente está en el evangelio de Juan. Por lo tanto, este relato tampoco nos puede indicar quién es. Que si leyéramos en Lucas, por ejemplo, que fueron Pedro y Juan al sepulcro, bueno, pues ya está claro, ¿verdad? Si Lucas dice que eran Pedro y Juan, y,
Y el Evangelio de Juan dice, Pedro y el discípulo amado, pues sabemos ya quién es el discípulo amado, pero ese detalle tampoco está narrado en ningún evangelio. Y ahora yo quiero subrayar un asunto aquí que no sé si ustedes notaron, pero hay un contraste entre Pedro y el discípulo amado. El discípulo amado es más joven y es respetuoso de la autoridad de Pedro. Entonces llega primero al sepulcro, pero no entra. Después entra Pedro y Pedro queda medio, así como está en esta pintura, medio atolondrado, pasmado. Y después entra el discípulo amado y vio, dice el Evangelio, y creyó. Entonces, sí hay un contraste en el que el discípulo amado sale ganador con respecto a Pedro, porque Pedro no se dice que vio y creyó. Pedro está así, quedó asombrado. El verbo es thaumaxo, en griego, asombrado, atolondrado, pasmado. En cambio, el discípulo amado vio y creyó. Llama mucho la atención que se quiera hacer el contraste precisamente con Pedro, el jefe de los 12, y este discípulo que tenía más intuición, estaba más cercano al corazón de Jesús, pero también a la realidad de Jesús, porque entonces él vio y creyó. Pero si se fijan, esto pasó en la última cena, cuando Pedro le dice a este discípulo, pregúntale tú quién es. Ahí también hay un contraste entre Pedro y el discípulo amado. Pedro no se atreve o no puede o no quiere preguntarle directamente a Jesús, pero sabe que al discípulo amado sí le va a decir quién es. ¿Mm? También ahí se contrasta. Y al pie de la cruz, en el capítulo 19, versículos 25 a 27 que leímos anterior a este, no está Pedro. Y Mateo, Marcos y Lucas mencionan a mujeres mirando de lejos, a ninguno de los apóstoles, a ninguno. Todos habían huido, porque desde luego, si alguien iba a perseguir a los romanos o los judíos, era a los varones, no a las mujeres. Pero bueno, eso no quita su entusiasmo, su fidelidad a Jesús, que estaban mirando y no se desprendieron de la cruz hasta que sepultaron a Jesús. Pero Juan dice que estaba el discípulo amado y María, la madre de Jesús. ¿Y Pedro dónde estaba? ¿Ven? Aquí también, aunque no se menciona a Pedro, hay un contraste, porque Pedro, siendo el jefe de los apóstoles, no estaba. En cambio, el discípulo amado sí estaba. Bueno, el siguiente texto es en el último capítulo de Juan, el capítulo 21, versículos 1 a 7, que también les voy a leer. También les voy a leer. Eh, Capítulo 21. Aquí está. Ese es el capítulo 20, todo lo que sigue después de la aparición de Jesús a María Magdalena, y después en el capítulo, y después aparición a los discípulos, y en el capítulo 21 dice así: después de esto Jesús mismo se manifestó otra vez a los discípulos en el mar de Tiberíades. Se manifestó de la siguiente manera: estaban juntos Pedro, Tomás, llamado Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los de Zebedeo, que son Juan y Santiago, y otros dos de los discípulos. De los otros dos ya no se dice el nombre, y no se dice que fueran apóstoles o de los 12, se dice que eran discípulos. Pues no sabemos quiénes. Simón Pedro les dice: voy a pescar. Le dicen: también vamos contigo. Se fueron y subieron a la barca, pero aquella noche no pescaron nada. Al amanecer, Jesús estaba a la orilla. Sin embargo, los discípulos no sabían que era Jesús. Entonces, pescaron de noche, muy común. Pescan de noche y al amanecer regresan ya a reunir todo lo que han pescado. Jesús les pregunta, o sea, ellos no saben que es Jesús. Jesús les pregunta: muchachos, ¿tienen un poco de comida? Mira, me lo imagino ahí gritando, ¿verdad? Muchachos, ¿tienen un poco de comida? Y le respondieron: no. Él les dijo: echen las redes a la derecha de la barca y van a encontrar. Me imagino que les estaba gritando: echen a la derecha.
La acecharon y no podían jalarla por la cantidad de peces. El discípulo a quien Jesús amaba, dice a Pedro, es el Señor. ¿Ya vieron el contraste? ¿Quién identificó? ¿Quién se dio cuenta de que esa persona era Jesús? El discípulo amado. Y le dice a Pedro, es el Señor. Simón Pedro escuchó que era el Señor y se puso la ropa porque estaba en cueros y se aventó al mar. Los otros discípulos llegaron en la barca jalando la red con los peces, pues no estaban lejos de tierra, sino a 100 metros. Bueno, ¿quién es ese discípulo amado? Pues vamos a ver quiénes estaban, quiénes fueron a pescar. Pedro, que no es el discípulo amado, porque pues, se habla de él diferente del discípulo amado. Es decir, el discípulo amado le dijo a Pedro. Tomás podría ser, llamado Dídimo. Natanael podría ser. Los de Zebedeo, Jacobo o Santiago, y Juan, podría ser cualquiera de ellos dos, es decir, Juanito. Pero luego aquí dice, y otros dos de los discípulos, y ya no nos da sus nombres. Entonces, en realidad, el discípulo amado, quién sabe quién sea. Puede ser uno de los mencionados o otro de los dos cuyos nombres no se dicen. ¿Ven? Este relato eh, Este relato de la aparición de Jesús una vez resucitado a la orilla del lago no está en Mateo, Marcos y Lucas. No está. Y esto de que el discípulo amado lo reconoce y le dice a Pedro es el Señor y Pedro se viste y se avienta al agua, este, no aparece en ningún otro evangelio. Entonces tampoco por este relato podemos identificar al discípulo amado. No, no sabemos quién es. Este, claro, dice ahí los nombres de algunos, pero luego dice y otros dos discípulos, y ya no nos da sus nombres. Y no aclara que fueran apóstoles o de los 12. Entonces podía ser pues, cualquier otro discípulo de Jesús, ¿verdad? Y el último texto es en ese mismo capítulo 21, en los versículos 20-23, que también les voy a, a leer. Este es el capítulo 23, perdón, el capítulo 21, y entonces vamos a los últimos versículos. Es cuando le dice Jesús a Pedro, le pregunta, ¿me amas más que esto? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesús le dice, apacienta mis ovejas. Por la tercera vez, ¿verdad? Porque Pedro se entristeció de que, Simón de Juan, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le preguntara por tercera vez, ¿me amas? Y le dice, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y Jesús le dice, te aseguro que cuando eras joven tú mismo te ceñías e ibas a donde querías, pero cuando llegues a viejo extenderás tus manos, otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Dijo esto señalando con qué clase de muerte iba a glorificar a Dios. Después de esto añadió, síguele. Es decir, el Evangelio de Juan está relatando muy claramente cómo Jesús pone a Pedro como cabeza o jefe de los 12. Apacienta mis ovejas. O sea, lo pone bueno, no solamente de los 12, sino de todos los discípulos. Lo pone como pastor, con cierta autoridad, ¿no? Y le dice que, pues, que va a glorificar a Dios con una muerte violenta, un martirio. Y entonces esto ya van caminando a la orilla después de haber comido los pescaditos y los panes, van caminando Pedro y Jesús. Pedro se voltea y vio que lo seguía el discípulo a quien Jesús amaba. Pues también otros discípulos iban detrás de ellos, ¿no? El que se había recostado en el pecho de Jesús durante la cena y le había preguntado, ¿quién es el que te va a traicionar? Al verlo, pues Pedro, a este discípulo, pregunta a Jesús, Señor, ¿y este qué? Jesús le responde, si yo quiero que se quede hasta que yo regrese a ti, ¿qué? Tú sígueme. Entre los hermanos se propagó la idea de que aquel discípulo, el discípulo amado, no moriría, porque Jesús le dice, si yo quiero que él se quede hasta que yo regrese, ¿a ti qué?
¿verdad? Entonces, por eso se propagó la idea de que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no había dicho que no moriría, sino, si yo quiero que él se quede hasta que yo regrese, ¿a ti qué? Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y que las ha escrito. Y nosotros sabemos que su testimonio es verdadero, etcétera. Bueno, entonces, ¿qué les parece la respuesta de Jesús a Pedro? Bueno, pero ¿qué les parece la pregunta de Pedro a Jesús? Señor, ¿y este qué? Señor, ¿y este qué? Yo estoy haciendo desde hace muchos años un diccionario de la lengua española a partir de la Biblia. Y tengo una entrada que se llama envidia o celos. Esta es la mejor definición que tengo de celos. Pero fíjense, Pedro le acaba de decir Jesús, tú apacienta a los demás, es decir, tú eres el pastor, el jefe, el líder, te los encargo mucho. Y después ve siguiendo a Juanito, al discípulo amado, ve siguiéndolos y le pregunta a Jesús, Señor, ¿y este qué? O sea, a ver, tú eres el encargado. Perdón, voy a hacer una analogía. Tú eres el papa, tú eres la cabeza y te da envidia y el otro qué. Y entonces Jesús le responde, es como si le diera un zape. ¿Ve? ¿Cómo, Periquito? ¿Tienes celos de Juanito o del discípulo amado? Si yo quiero que él regrese, que él se quede hasta que yo regrese, ¿a ti qué? En español, en México, digamos, ¿qué te importa? ¿A ti qué? Tú sígueme. Bueno, y además tengo que decir que es la única palabra de ese diccionario, ¿eh? La única que he encontrado, que he hecho es la envidia o los celos del periquito con respecto al discípulo amado. Pero noten cómo también en esta ocasión, también en esta ocasión, eh, se contrastan a Pedro y a Juan. Pedro es el líder, Pedro es la cabeza y el discípulo amado lo reconoce. Llega primero al sepulcro y el primero que pasa es Pedro. ¿Quién reconoce primero a Jesús en la orilla del lago? El discípulo amado. ¿Y a quién le dice? A Pedro. ¿Por qué Pedro no se había dado cuenta? Pero hay una deferencia, hay un respeto del discípulo amado en decírselo a Pedro. Y en este último relato, Pedro es nombrado o es confirmado como líder, el guía, el pastor de la comunidad, y sin embargo tiene celos o envidia del discípulo amado. Y Jesús defiende al discípulo amado. Yo quiero que él se quede hasta que yo regrese aquí, que por eso se pensó que ese discípulo no iba a morir, ¿verdad? Bueno, aquí tienen los únicos textos que hablan del discípulo amado. Ahora, este último relato de Pedro, me amas más que estos y apacienta mis ovejas, y Señor, ¿y este qué? No está ni en Mateo, ni en Marcos, ni en Lucas. Ya se sabe en esa cantaleta. Eh, Por tanto, ninguno de los textos que hablan del discípulo amado están en los sinópticos, solamente en Juan. Y siempre son relatos propios de Juan. Y si ustedes se dieron cuenta, siempre se contrasta al discípulo amado con Pedro. Y sale ganando el discípulo amado, no en autoridad, sino en la cercanía que tiene con Jesús. Pero no podemos decir por estos textos que sea Juan. No se puede. De hecho, hay otro candidato que a muchos les parece mejor. Lázaro, el hermano de Marta y María, Lázaro de Betania. Lázaro era un amigo de Jesús. Se narra esto en el capítulo 11 de Juan. Dice que Jesús amaba a Marta, a Lázaro y a María. Ya
aparece ese verbo, los amaba. Y entonces Lázaro cayó enfermo. Y las hermanas, Marta y María, mandaron a decirle a Jesús que andaba, Betania está al lado de Jerusalén, mandaron a Galilea a decirle a Jesús, el que amas está enfermo. Y llega un mensajero con Jesús. El mensajero le dice, Señor, el que amas está enfermo. Lázaro. Inmediatamente, pues es Lázaro, porque el mensaje fue, las hermanas sabían que Jesús amaba a Lázaro. Y fíjense el mensaje, el que amas está enfermo. Y entonces Jesús se pone a pensar, el que amo a o sí, dime quién es, porque no sé quién es. No, inmediatamente Lázaro. Es, bueno, y entonces Jesús no fue inmediatamente a Betania, y cuando Lázaro, Jesús supo que Lázaro había muerto, dice a sus discípulos, vamos a Galilea, vamos a Judea. Y entonces ellos le dicen, en Judea te buscan para matarte. Lázaro está dormido, pero voy a despertarlo. Y los discípulos le dicen, Señor, si duerme, pues solito se va a despertar. Entonces le dicen, no, Lázaro está muerto. Lázaro está muerto y voy a despertarlo de la muerte, del sepulcro. Y entonces van a Judea, que les digo, Betania está al lado de Jerusalén, y se adelanta Marta, y antes de que llegue a casa, y le dice, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto, etcétera. Después María se había quedado en la casa, va Marta y le dice, María, ahí está el maestro y te llama. ¿Quién sabe si la llamara, eh? A lo mejor María era más fodonguita y Marta para empujarla a que fuera le dijo, está afuera y te llama. Y fue María y se echó a los pies de Jesús y se puso a llorar y le dice, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y Jesús al verla llorar se conmovió y lloró. Y entonces pregunta, ¿dónde lo pusieron? Y, y llega al sepulcro y llora Jesús. Jesús ya sabía, fíjense, nota, Jesús ya sabía que él iba a resucitar a Lázaro. Entonces, ¿por qué llora? Porque lo amaba y Jesús era un ser humano. Javier era, sí, sí, pero era también un ser humano. Y aquí en este relato se muestran con mucha nitidez los afectos humanos de Jesús. Lo amaba tanto. De hecho, la gente que lo ve llorar se dicen entre ellos, miren cómo lo amaba. ¿Mm? O sea, no era un secreto. Miren cómo lo amaba. O sea, si por alguien lloró Jesús, es por Lázaro. Nunca más se dice que llorara. Sí, bueno, cuando vio a Jerusalén y lloró y dijo Jerusalén, Jerusalén, sí, pero esto es por todo Jerusalén. Aquí es por Lázaro. Bueno, también lloró cuando nació, pero eso no lo dicen los evangelios. Eh, entonces, mm, y por esa resurrección de Lázaro, que nada más está en el Evangelio de Juan, los judíos decidieron matar a Jesús y a Lázaro. No podemos tolerar que este hombre siga jalando gente porque después van a venir los romanos y nos van a aplastar. Entonces decidieron matar. Bueno, fue una resurrección muy importante de la persona a quien Jesús amaba. Y Lázaro no era de los discípulos, ni era apóstol, que andaban con Jesús de pueblo en pueblo allá en Galilea. No, Lázaro vivía en Betania. Pues ahí lo dice, aparece solamente en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 11 y el principio del 12, nada más. Y está en Betania con sus dos hermanas, no se habla de sus papás. Probablemente vivían los tres hermanos juntos, él se encargaba tal vez de la casa, pero era discípulo de Jesús, Jesús lo amaba, pero no, él no era de los que andaban acompañando a Jesús. Y aparece en Jerusalén, bueno, en Betania, ¿no? Justamente donde aparece el discípulo amado. Ya vimos que aparece el discípulo amado hasta la última cena, capítulo 13 de San Juan. O sea que, ¿qué tal si era Lázaro, el discípulo amado? Es un buen candidato, es un buen candidato. No tenemos más indicios, ¿eh? No tenemos más indicios. Ahora,
por la cercanía que había entre el discípulo amado y Pedro, no parece que fuera Lázaro. Más bien parece que es Juanito. Juanito. Y la tradición, pues ha dicho que es Juanito. Pero bueno, pues así la tradición, pero eh, seguros no podemos estar. Más bien, ahora, ¿quién escribió ese evangelio? Pues Juanito. Entonces, como anillo al dedo. Juanito a ver si me, bueno, lo voy a decir así para despertarlos, porque veo que están durmiendo. Eh, Juanito, el apóstol, se inventó estas 5 escenas, estos 5 relatos, para ponerse él como el discípulo amado y cercano de Jesús, más cercano a Jesús. En cierto contraste con Pedro. Pedro era el jefe oficial de la iglesia oficial y jerárquica, pero aquel que tenía intuición y cercanía de corazón a corazón con Jesús era Juanito. Bueno, pues sí, si él escribe el Evangelio, él pone eso, ¿verdad? Y entonces ya se puede decir que es Juan. Yo creo que la mayoría de los exegetas piensan o pensamos que es Juan, pero eso no le quita un carácter de prototipo, de modelo al discípulo amado. Es decir, puede ser Juan, pero más allá que Juan, el discípulo amado es cualquiera de nosotros, ¿no? Cualquiera de nosotros que está cercano a Jesús. Tal vez esto sea la mejor manera de entender esos relatos, ¿verdad? El discípulo amado es aquel que está cerca y comprendiendo, entendiendo quién es Jesús, ¿verdad? Ahora, no cabe duda de que hubo una comunidad muy cercana, después de Jesús y todo eso, una comunidad muy cercana a Juan, al discípulo amado, y no era precisamente, bueno, es que al principio la iglesia no tuvo una jerarquía como la conocemos ahora en la iglesia católica, ¿no? Eh, era una dirección que tenía Pedro, pero que no quitaba eh, la, la iniciativa y el papel de otros apóstoles en otros lados, entre ellos Juan y Pablo, que también Pablo dijo, bueno, yo que sí voy a Jerusalén, pero Pedro no me dijo nada y me enviaron allá con los paganos y yo soy apóstol porque yo vi a Jesús. O sea, no fue una jerarquía estática y perfectamente estructurada desde el principio. Pero no cabe duda que hubo una comunidad que siguió al discípulo amado. Y por eso las 3 cartas de Juan son dirigidas a esa comunidad juánica. Y entonces hay cierta polémica entre la comunidad juánica y la comunidad petrina. Y esa cierta polémica, a lo mejor el evangelista la escribe de esta manera, ¿verdad? Sí, Pedro es el jefe, pero los que tienen una intuición más próxima y cercana de el corazón de Jesús somos nosotros, los de la comunidad juánica. Yo creo que no se puede decir mucho más porque estaríamos haciendo novela. Si leemos los textos y tratamos de leerlos con inteligencia y armamos una interpretación de los textos, creo que podemos llegar a estas conclusiones y no hay que abusar de eso, no hay que echarle mucho encima porque se generan novelas, no novelas, perdonen por si les parece un poco agresiva esa palabra, ¿no? Se generan leyendas o creencias que no están en la Biblia, ¿verdad? Que no están en la Biblia. Eh, y entonces yo prefiero más bien decir lo que está en la Biblia, discutirlo, y de ahí, de lo que está ahí, pues ustedes ya leyeron todos los textos que hablan del discípulo amado y ustedes pueden sacar sus propias conclusiones, ¿no? A mí me parece que más allá de si es Juanito o es Lázaro, creo que la idea es hablar de cualquier discípulo que está cercano al corazón de Jesús y que es y que puede ser cualquiera de nosotros, ¿no? O cualquiera de los lectores de los evangelios. Hay otros textos que que hablan de un discípulo anónimo. Dice Juan
que Juan Bautista, el Evangelio de Juan dice que Juan Bautista tenía discípulos y que tenía una buena cantidad de discípulos. Y entre ellos estaban Andrés, el hermano de Simón Pedro, y otro discípulo cuyo nombre no dice. Entonces, estos dos discípulos de Juan Bautista escucharon a Juan Bautista hablar cuando dijo, este es el Cordero de Dios, hablando de Jesús, dice, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces estos dos discípulos siguieron a Jesús. Un poco a hurtadillas, Jesús se voltea y le dice, ¿a quién buscan? Y ellos le dicen, Maestro, ¿dónde vives? Y Jesús le dice, vengan y lo verán. Al siguiente día, no se ha dicho su nombre, hasta ahí no dice el nombre de ninguno de los dos. Al siguiente día, uno de ellos, Andrés, era hermano de Simón, fue con su hermano y le dijo, hemos encontrado al Mesías. Y entonces Andrés se jaló al periquito, se jaló a Pedro en presencia de Jesús. Bueno, a Simón y Jesús lo llamó Pedro. ¿Y el otro discípulo quién era? No se dice nunca su nombre. Ahora, si leemos Mateo, Marcos, Lucas, eh, los hermanos eran Andrés y Pedro, o Andrés y Simón, y Santiago, o Jacob, y Juan, los hijos de Zebedeo, los cuatro primeros discípulos que eran pescadores. Entonces, si uno es Andrés, según San Juan, y Andrés llama a Pedro, el otro discípulo, pues muy probablemente sería Jacobo o Juanito, pero no dice nunca su nombre. Entonces, y tampoco dice que fuera el discípulo amado. Claro, no iba a ser el discípulo amado si todavía no lo había llamado siquiera, ¿no? Hay otra ocasión en que se habla de otro discípulo cuyo nombre no se dice, cuando Pedro entra a casa del sumo sacerdote, donde habían metido a Jesús para interrogarlo, y se estaba calentando y tenían frío, y dice Juan, el Evangelio de Juan dice que ese discípulo era conocido, un discípulo de Jesús era conocido, el sumo sacerdote, y influyó para que dejaran entrar a Pedro. Entonces entraron él, ese discípulo, que no se dice que era el amado y tampoco se dice su nombre, eh, y, y él logró que también entrara Pedro, pero luego él desaparece de la escena, Pedro se está calentando y una sirvienta le dice, tú eres de ellos. Y él dice, no lo soy. Y después dice, sí, sí, tú eres de ellos porque tú hablas como Galileo. No, que yo no soy, hombre. Ese detalle, bueno, está también narrado en los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, pero no se dice que otro discípulo haya introducido a Pedro en el patio de la casa del sumo sacerdote. Nada más se habla de Pedro. Pero Juanito, el evangelio de Juan, sí habla de ese otro discípulo. Y ahí noten otra vez el mismo contraste. Ahí está el otro discípulo y está Pedro. ¿Y quién es el que niega a Jesús? O sea, parece indicado ahí otra vez que se quiere señalar que el otro discípulo es más fiel que Pedro, porque Pedro era muy aventado y era muy echado para adelante y muy echador, pero también era cobardito. Se le flaqueaba la fe, ay Señor, sálvame. Y aquí también, Pedro le había dicho, Pedro, que vas a dar tu vida por mí. Hoy no cantará el gallo 3 veces antes de que me hayas no cantará el gallo antes de que me hayan negado 3 veces. Y ante una muchacha de servicio, no tengo nada contra las sirvientas, pero son gente que no tiene poder. Si alguien que no tiene poder es una sirvienta, ¿no? Dice, este es de ellos. No, ya no. Y luego dice Marcos, Pedro se puso a jurar y a echar imprecaciones. En español sabemos, en México sabemos bien qué es eso. Por Diosito que todo lo ve, jurar, que no conozco a ese hijo, a echar imprecaciones. Ese es el periquito. Ese es Pedro. Y Juan, el Evangelio de Juan dice que ahí estaba el otro discípulo, pero no dice que fuera el discípulo amado y nunca dice su nombre tampoco. Entonces, suena que ese otro discípulo pudo haber sido Juanito o el discípulo amado, pero no estamos seguros. Bueno, ahora sí ya tienen toda la panorámica completa y mi interpretación de los textos. Si quieren decirme que yo no me decido, pues sí, díganme así. Javier es un indeciso.
no me decido porque pues no estoy seguro. ¿Qué les puedo decir? No, es seguro que era Juanito. Yo creo que a Juanito, si Juanito escribió el Evangelio y quiso representarse a sí mismo en el discípulo amado, lo cual es muy cercano, muy posible, no quiso decir yo, Juan, para darnos espacio a los demás. Entonces, eh, tal vez no sea la mejor manera de entender estos textos, decir, vamos a investigar exactamente a quién se está refiriendo. Hombre, yo creo que se está refiriendo a cualquiera de los que aman a Jesús. Bueno, habiendo dicho lo cual, eh, los escucho. ¿Qué les parece? ¿Qué opinan? ¿Cómo les quedó el ojo? Hola. Pues muy difícil, ¿no? De saberlo, pero dijo algo muy cierto que yo creo que en nosotros mismos está el ser el mejor discípulo también de él, ¿no? Y llegar a él a través de lo que predicamos, hacemos, y es como seamos, como dice, nos ama a todos, murió por nosotros siempre, fue el ejemplo, fue el regalo más bonito que él nos dio. Entonces a nosotros nos queda seguir ese ejemplo y pues ser el mejor discípulo. ¿Cómo? Pues haciendo lo que él hizo también por nosotros, las buenas obras aquí en el mundo. Pero sí como dice, muy complicado descifrar o decidir quién fue, ¿no? Su mejor discípulo para él, porque yo creo que él los amó a todos, a cada uno lo aceptó con todo y afectos y defectos, como decimos, y para él pues todos fueron valiosos. Yo pensaba, maestro, Sí. que no era Juan, sino Felipe. Parece que es el que Leonardo da Vinci presenta junto a él recargado en el cuadro famoso de la Última Cena, y que es el que acompañó a María cuando Jesucristo estaba en la cruz. No sé si sea Juan o sea Felipe. Ahora, esto yo también me he preguntado por qué tenía afectos mayores respecto a un discípulo que otro. Bueno, yo ahí le veo un aspecto humano, que lloró cuando se murió Lázaro. Pues cómo Dios va a llorar cuando se muere un hombre si se han muerto miles de millones. Y además ya Lo sabía que que lo iba a resucitar. sí, y además, y aún así lloró, porque parece que vio que las hermanas estaban también muy apesadumbradas. Este, la verdad no sabía yo que fuera Juan, que trataba él de colarse ahí como el preferido. Pero yo lo entiendo, los afectos humanos, la parte humana de Jesús. Entonces, eh, es justificable y nos dice que da un ser humano con preferencias. Gracias. Contrario, Jaime. Jesús. Sí, Jesús. Jesús. Es que tienes tu micrófono apagado. Ah, Felipe, entonces. Bueno, en lo que se decide, doctor, muy buenas noches. Y a propósito del día de hoy, pues un abrazo afectuoso a la distancia, un abrazo virtual por esta celebración que hay. Creo que también es extensiva para usted por Ignacio de Loyola, San Ignacio de Loyola. Muchísimas felicidades, doc. Y bueno, con su permiso, observando que hay
otros usuarios aquí en la sesión, quiero compartirles aquí en el chat una liga para que vean los videos anteriores del doctor Javier Quesada del Río. Es su página de YouTube. Entonces, para que puedan ustedes de alguna manera pues tener acceso a los mismos, así como también les hago llegar otra liga del blog personal del doctor Javier Quesada del Río. Con permiso, doctor, también invitarlos el día de mañana y el próximo jueves. Tendrá bien impartir un par de conferencias sobre Cogelet, el rebelde filósofo de la historia y apocalíptica contra profecía. Van a ser 2 conferencias en línea a las 8 de la noche. Mayores detalles si quieren entrar a la página de la Academia Fray Alonso de la Veracruz para que puedan asistir. Realmente son espectaculares, no es por nada, pero estamos ante uno de los mejores biblistas en México. Y bueno, Muchas gracias, Felipe. ya después de dar mis avisos, mis avisos, doctor. Tengo una pregunta, porque escuchaba, por ejemplo, que usted dice que es Juan quien escribe el Evangelio. Sin embargo, ¿qué podría usted completar de aquellos que sostienen que realmente no fue Juan el que escribe el Evangelio, sino la comunidad que lo siguió a él después de que se lo llevan a esta isla por órdenes del Imperio Romano, y que fue la comunidad juánica realmente la que escribe el Evangelio? Bueno, yo creo que así es con el Evangelio de Juan y así es con el Evangelio de Marcos y de Mateo y de Lucas y todos los libros del Nuevo Testamento. Yo no sé si las cartas mm, sean los elementos más, digamos, más claramente, mm, digamos, dependientes de la mano de un autor. No todas las cartas, pero fuera de las cartas, prácticamente todos los libros de la Biblia fueron escritos por muchas manos. Entonces, probablemente aquí de Juan tengamos algunos elementos, pero sí, yo he escuchado, he leído que muchos de los textos del Evangelio de Juan no proceden de la mano de Juan. Eh, Sin embargo, más en ese sentido no estoy preparado para decir en este momento. Digamos, no es algo que haya yo preparado para esto. Alguna vez me metí, pero de todas maneras, esas son suposiciones o elucubraciones con mucho fundamento, ¿eh? No estoy diciendo que sean falsas, con mucho fundamento, pero que no tenemos una prueba así definitiva para decir esto procede de la pluma de Juan y esto procede de la comunidad juánica. Sí, es un tema, tal vez podríamos investigarlo y desarrollar una conferencia sobre esa temática. Muy interesante. Y muchas gracias por las porras. Yo, yo soy biblista desde hace 40 años, me dediqué a la Biblia, me enamoré de la Biblia y si me sacan de la Biblia me marchito. Ya, ya no sé, ya no sé ni cómo me llamo. Este, pero lo hago con mucho cariño, o sea, lo participo con mucho cariño porque pues yo sé que a mucha gente les interesa esta temática, pues, cualquier temática bíblica, ¿no? Bueno, sí, Pati. Bueno, yo en un estudio en el que participé sobre el Evangelio de Juan, pues es nada más abundando en todo lo que acabas de decir,
de que el discípulo amado es toda la comunidad, sobre todo cuando Jesús habla desde la cruz. Ahí está como más en comunidad y entonces él se refiere a todos, ¿no? O sea, nada más para abundar en lo que dices y pues muchas gracias, maestro. Al contrario, pues, sí es un texto muy simbólico este de Juan 19. Es muy simbólico. Yo señalaba que Juan es el único que pone a María al pie de la cruz. Y también a Juanito, o al discípulo amado, al pie de la cruz. Ningún otro evangelio dice que María estuviera ni de cerca ni de lejos en la cruz, y ningún otro dice que el discípulo amado estuviera ahí, o Juan. Eh, pero es un texto muy simbólico. Mujer, ahí está tu hijo. Es como decirle, es como decir madre de la iglesia a María, la madre de la iglesia. Es decir, mamá, mujer, porque, bueno, es llamativo que le dice mujer, ¿no? Este, ahí está tu hijo, es decir, eh, bueno, no voy a entrar a por qué le dice mujer, pero no le dice mamá, le dice mujer, he ahí a tu hijo, es decir, este es tu hijo, pero no es nada más este apóstol, sino toda la iglesia. Por eso ahí está el origen de la advocación madre de la iglesia. Y Y, al hijo le dice, ahí tienes a tu madre. Es decir, es una, digamos, una interpretación mariológica muy bella, pero es muy simbólica. Ahí María es la madre de la iglesia y Juan es la iglesia, es la comunidad. Sí, es una interpretación bella y simbólica y poderosa, pero que le da justamente un valor más simbólico a la presencia de María y de Juan, y el discípulo amado, en la cruz, que real, ¿no? Tomás. Doctor, yo me quedo con que queda la ventana abierta de que puede haber sido Lázaro, doctor, ¿sí? Y aparte también el discípulo misterioso, el discípulo que menciona en varios de los evangelios, que siempre dice que hay un tercer discípulo que acompaña o segundo discípulo en el grupo de los más cercanos que menciona sus nombres, pero nunca menciona a ese discípulo, como usted lo dijo, doctor. Puede ser también ese discípulo famoso, misterioso, que no sabemos, que lo menciona hasta en el Evangelio de Juan. Y por último, pues identificar, me queda hoy ahora sí que muy claro que lo más que podemos nosotros tomar es ese sentido de que el discípulo amado del que habla Juan, pues somos nosotros, Sí, acercarnos de esa manera. es lo más bello. Y yo creo que es lo intentado, ¿eh? Yo creo que eso es en realidad lo intentado por el autor. Bueno, antes de terminar, yo quisiera darle la palabra a Tomás Montesinos, porque pues yo quería invitarlos a un curso que él va a empezar a dar, pero ya que está aquí, pues qué tal si mejor lo dices tú, Tomás. Ok, pues sí, hola, Colega, buenas noches. colega Buenas noches. vivista. Quiero felicitarte, amigo, doctor Javier, por tu lucidez, tu sencillez y también la profundidad con que has tocado este tema. Muchas felicidades. Y bueno, pues sí, aprovecho pues el que me